Muy buen día. Hoy vamos a realizar la segunda sesión de esta cátedra de memorias e historias recientes. Y como habíamos señalado, nos vamos a hablar de la República Liberal y de los orígenes y del proceso de la violencia de mitad del siglo pasado, del siglo XX. Y hemos invitado con mucho agrado, complacencia, al profesor Mauricio Archila, quien es profesor titular de la Universidad Nacional, PhD en Historia, investigador asociado del CINEP y autor, por supuesto, de muchos trabajos sobre la historia, pero particularmente desde un enfoque desde las luchas sociales. Esta es una oportunidad para nosotros muy importante de tener una mirada de la historia desde otro ángulo, que entre otras cosas cada vez tiene más prestigio, cada vez está más validado, más estatus, que es un enfoque de luchas sociales. Claro que se ha hablado de enfoque de mentalidad, de enfoque de instituciones, una cantidad de cosas, pero yo creo que vamos a tener esta aproximación. Con el profesor de Salomón Kalmanovic estuvimos mirando la República Conservadora y llegamos hasta preguntarnos sobre los finales del régimen conservador, pero en realidad dejamos el tema pendiente. Dijimos, vamos a ver la relación de todo este ascenso de luchas sociales en la década del 20 y sus implicaciones en el final de la República Conservadora y el inicio de una nueva república, como ha sido conocida, la República Liberal 1940-1946. Pero entonces, para entrar en materia, agradeciéndole por supuesto a Mauricio su presencia, hablemos de esta relación de las luchas sociales y la caída del régimen conservador. Es decir, ¿fue la crisis de los años 29? ¿Fue ese fenómeno económico? ¿Fue el fenómeno institucional de desgaste de los gobiernos, estos gobiernos inicialmente conservadores bipartidistas, el desgaste de un modelo institucional? ¿O de qué manera cumplieron su papel las luchas sociales para explicarnos la caída del régimen conservador? Bueno, muchas gracias a Camilo y bueno, muchos éxitos en esta cátedra. Pues la caída del régimen conservador va a responder a distintos motivos. Pues voy a tratar de señalar algunos y luego retomamos rápidamente ese tema, pues porque yo creo que tiene que ver con algo de esto que tú has señalado, la misma depresión, la crisis económica que en Colombia va a comenzar un poquito antes, porque nos cortan los créditos por devaneos un poco nacionalistas en torno a la cuestión petrolera, que a su vez era también presión ya de los trabajadores. Va a tener que ver también con estrictamente la división del Partido Conservador, pero yo creo que evidentemente el auge de las luchas sociales y pues la oposición política van a contar allí. Pues como tú decías, el tema que yo trabajo con más juicio y dedicación, o he trabajado, pues tiene que ver con el aspecto de los conflictos y las luchas sociales. Entonces habría que decir que en los años, sobre todo en los finales de los años 10 y comienzos de los 20 va a haber un auge pues notorio en las luchas sociales. Notorio en dos sentidos, en un aspecto llamémoslo cuantitativo, pero tal vez no es el más destacado, porque si uno compara lo que ocurría en Colombia, por ejemplo, con Argentina o con Chile, incluso con Perú, pues las cifras de protestas y de luchas son un poco menores. Pero sobre todo, tal vez lo notorio es que son luchas que rompen con el bipartidismo. Digamos, hasta ese momento hemos tenido guerras civiles que se daban de alguna manera en términos de una confrontación política, pues liberal conservadora o liberales radicales, draconianos contra gólgotas, nacionalistas contra históricos en el lado conservador. En este caso vamos a ir viendo la aparición, digamos, de unas luchas con una cierta autonomía con relación al bipartidismo político, incluso en algunos momentos inclinados hacia una propuesta política como fue el Partido Socialista primero y luego el Partido Socialista Revolucionario.
Y yo creo que allí obra también bastante el contexto internacional, sería básicamente, por un lado, la Primera Guerra y todo lo que significó pues, que estamos precisamente hace 100 años, cumpliendo 100 años del estallido de esa Primera Guerra Mundial. Eso va a significar muchas cosas en términos económicos para América Latina, es como el corte del comercio exterior con Europa, la necesidad de ir sustituyendo importaciones, aunque eso va a ser más tarde. Y en términos políticos, pues la Revolución Rusa, por supuesto, y las revoluciones, digamos, la caída de los imperios y las revoluciones en Europa, pero también en el caso latinoamericano, la Revolución Mexicana, pues que ha comenzado desde el 10 y que va a tener, a mi juicio, tal vez más impacto primero y más directo en Colombia. En ese contexto, y ya también con el desgaste de la hegemonía conservadora, los últimos gobiernos, pues Marco Fidel Suárez, el último de los gramáticos, ¿sí? Luego va a venir pues, un tecnócrata, ingeniero, Pedro Nel Ospina, que en algunos aspectos va a darle salida pues, a las situaciones críticas de infraestructura, obras públicas, y luego Abadía Méndez, pues que, en fin, tristemente célebre por la cuestión sobre todo de las masacres, la masacre de las bananeras y la caída, pues en últimas, del gobierno conservador. Entonces, pues en algunos artículos y textos yo he analizado pues la irrupción de una serie de movimientos sociales, diría uno. Uno de ellos muy importante, y allí hay un plato que hace referencia a eso que es el movimiento estudiantil. Pues ahí hay un plato que refiere al asesinato de Gonzalo Bravo Pérez. Bueno, pero pues antes de eso hay que señalar eso. Y bueno, esto, sí. Bueno, este es del 54, hay otro platico chiquito que dice el 29. Bueno. Del 29. Del 8 de junio del 29, perfecto, que no lo deje caer, Día del Estudiante. Entonces, el movimiento estudiantil, pues muy rápidamente es algo que se desarrolla en Colombia muy en minorías, en élites, pues las universidades en ese momento eran muy pocas, contadas con los dedos de la mano, y los que accedían a la universidad eran realmente la crème de la crème. Sin embargo, pues se van a dar una serie de procesos de democratización de la enseñanza, pues la búsqueda un poco, o el impacto de la reforma de Córdoba, ¿no es cierto?, de la Universidad de Córdoba en Argentina, que llega a Colombia y que pues propicia, digamos, una organización relativamente fuerte, el estudiantado, tienen su federación estudiantil, hay 4 congresos estudiantiles en ese tiempo. Sacan su... ¿De qué años? Comienza en el 21, primer congreso estudiantil, y el último pues que yo tengo registrado es en el 30, en Santa Marta, el 4. Ya en la República Liberal esos congresos pues van a dar lugar a otras cosas. Bueno, con una buena capacidad organizativa y mucho impacto en la opinión pública. Y van a ser actores pues, muy importantes en las jornadas cívicas que se dan en Colombia también en ese tiempo, en torno al costo de vida, en torno al tema, dijéramos, de la distribución de recursos por regiones y contra la corrupción. Entonces, lo que ocurre en junio del 29 en Bogotá es una lucha contra una rosca que estaba incrustada pues, en la ciudad y en cualquier parecido con épocas previas, hace un rato, es pura coincidencia, una estructura de rosca que estaba incrustada en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca y el gobierno, y pues la ciudadanía y sobre todo los estudiantes se lanzan a las calles de frente y logran pues la renuncia de la rosca, incluido Ignacio Regifo, que era el ministro de Guerra en ese momento, y el tristemente célebre pues, el coronel ya general ascendido Carlos Cortés Vargas, que era el que había hecho la masacre de las bananeras en diciembre del 28 y que lo traen como jefe de la policía aquí en Bogotá pues, para premiarlo. Entonces las jornadas de junio del 29 pues, tienen ese cariz contra la corrupción, pero también un poco contra la hegemonía conservadora. Pues. Curiosamente, ahí es el patriciado liberal y uno que otro conservador los que terminan figurando cuando pues muchos de esos movimientos que se habían dado también en el campo, en indígenas,
venían pues propiciando desde la izquierda, venían siendo propiciados desde la izquierda. Rápidamente menciono que en los años 20 también hay una agitación agraria no generalizada, tal vez concentrada en las zonas de colonización, especialmente en el Valle del Río Magdalena y un poco en el piedemonte pues llanero y amazónico, pues lo que es Caquetá, Putumayo, comienza un poquito a aflorar la disputa por la tierra. El Valle del Magdalena, algo del Cauca, digamos el Valle del Río Cauca Grande, y en la costa, también en algunos territorios indígenas, especialmente en el Cauca, y hay que destacar pues a Quintín Lame y el movimiento pues que lideró entre el 14 y el 17, pues cuando lo detienen, lo que se llamó la Quintiniada, pues que es un levantamiento indígena para pedir pues el fin del terraje o estas formas precapitalistas de trabajo, la tierra para, de los resguardos, etc. Y en algunas zonas cafeteras. Esa es una agitación también muy importante que después la vamos a retomar en la República Liberal. Y por último, pues está el movimiento obrero, que va a ser definitivamente como la novedad social y política, porque antes habíamos tenido artesanos pues que habían figurado en escenarios públicos, pero ahora vamos a tener, digamos, obreros de la construcción menos organizados, de la industria también incipiente, obreros sobre todo del transporte, que van a ser un eje fuerte de militancia, ferrocarriles, el río Magdalena, etcétera, puertos, y sobre todo los obreros de los enclaves extractivos, especialmente en este caso bananero y petrolero, que son los que realmente van a librar pues una serie de luchas de carácter, llamémoslo laboral, pero también nacionalista. Y ahí pues se condensa el caso famoso de la masacre de las bananeras, que pues como lo hemos estudiado, pues los obreros prácticamente lo que exigían era que se cumpliera la legislación laboral que existía en ese momento. Los 13 puntos del pliego de peticiones era lo que estaba escasamente consagrado en la ley, y pues la multinacional, la United Fruit Company, pues no accede, el gobierno pues no media, sino que termina, dijéramos, del lado un poco de la compañía y en últimas supuestamente garantizando el orden y la estabilidad en la región, y pues ahí se produce la famosa masacre de la noche del 5 al 6 de diciembre de 1928, masacre sobre la cual hay disputa en torno al número, ¿sí? Algunos historiadores han dicho que no pasaron de 13, que fue lo que el gobierno reconoció simbólicamente por los 13 puntos del pliego de peticiones. García Márquez en algún momento utiliza la cifra de 1500, incluso de más. En fin, entre esos por ahí hay datos está... Como anécdota, hay una mención a García Márquez, creo que la hace Marco Palacio en uno de sus libros, que García Márquez ahora con el tiempo dijo que él no había hecho historia, que él había escrito que se habían llenado vagones del tren de Aracataca de muertos, pero que no le creyeran, que era 100 años de soledad no era historia, que eso era un invento que él se había hecho. Y entonces se habló de 1000 y hasta de 2000 trabajadores, y creo que en la concentración de ese día no había tanta gente, ¿no? No cabía nadie. No cabía nadie. Pero yo encontré unos documentos del archivo de Washington en donde el cónsul en Santa Marta y luego el embajador mismo, pues que en esa época se llamaba el delegado, no sé qué, comienza a hablar de 100, 200 y llega a decir que hay como 500 muertos. Pues, digamos, no que él los haya contabilizado, pero él mismo reporta al Departamento de Estado que fue una cifra bastante fuerte. Entonces, creo que... No fueron 13. No fueron 13, de pronto no fueron los 1500. Y bueno, definitivamente, así hubieran sido 13, 13 son destacados, digamos, son vidas que cuentan allí. Entonces, para recoger esto, yo sí creo que hay un proceso de radicalización de los sectores, llamémoslos populares en Colombia, una radicalización que, como digo yo, forma por lo menos curiosa o interesante, no se inscribe necesariamente en el bipartidismo, o sea, ya no se plantea como lucha faccional entre liberales y conservadores, sino que sin negar eso, pues porque vamos a ver que hay liberales que sí querían incluso que cayera
por vía insurreccional el gobierno conservador, pero es como una expresión, llamémoslo, más autónoma de lo social, y que es recogida en parte por el Partido Socialista Revolucionario en ese momento, ya fundado en el 26. El punto es que el Partido Socialista Revolucionario, pues por un lado va a estar impregnado de una, digamos, una política internacional insurreccional, que era como la línea del internacional comunista hacia los países bananeros. Pues, hay que hacer insurrecciones, entonces Farabundo Martí, más tarde allí, antes Sandino en Nicaragua, etc. Y por otro lado, pues la respuesta del régimen conservador en Colombia fue tal que los llevó a construir esa táctica insurreccional que termina fracasando. Pues eso, en ese momento, pues sobre todo en junio del 29, pues había la idea de un levantamiento en conjunto con unos revolucionarios venezolanos. Estos pospusieron la cosa a última hora, y pues los telegramas no alcanzaron a llegar en clave pues a muchas regiones del país, y entonces fue cuando se produjo el famoso levantamiento de los bolcheviques del Líbano, pero también en La Gómez, por ahí en Santander, en San Vicente de Chucurí. Los obreros del ferrocarril del Pacífico en Palmira se levantaron y sacaron pues unos machetes y toda esa cosa, y cuando se dieron cuenta que la insurrección no existía, pues se volvieron a sus trabajos. En el caso del Líbano, pues sí hubo una resistencia un tanto más larga. Pero es notable que se puede haberse dado luchas sociales, represión, resistencias, levantamientos incluso, pero no se acudió de nuevo a las expresiones de guerra civil, porque allí, pues esto es tercera fuerza, el Partido Socialista o el Revolucionario no tenía una estrategia de lucha armada por el poder, sino que era de lucha social. María Cano, Ignacio Torres Giraldo, todos ellos eran en la lucha social. Y los liberales que entraban allí, que con Gaitán incluso como caja de resonancia en los debates en el Congreso, entraron a buscar un empate con esa lucha social, tampoco apelaron al expediente de la guerra. Y podríamos decir que la crisis del Partido Conservador y de la hegemonía y su división, y luego el triunfo con Olaya, pues fue un triunfo electoral, es decir, hubo una transición pacífica de la hegemonía pacífica. No quiere decir que, pues, en el sentido de que no fue en medio de las tradiciones del siglo XIX al nuevo escenario de república. Es como, es relevante esa... Pues digamos que estoy de acuerdo sobre todo con lo último de la transición se dio finalmente menos violenta que incluso en otras partes de América Latina. O sea, es la coyuntura de los 20 a los 30 en general en América Latina va a significar un cambio y a veces pues radical de gobierno, no necesariamente pues en sentido socialista, pero hay una serie de viejas oligarquías que caen, dictaduras, etcétera. En el caso colombiano fue la de las transiciones tal vez menos violenta en ese sentido. Ahora, pues estudios recientes muestran que la izquierda e incluso que el sector, los liberales, pues era más compleja la cuestión. Sí había, por lo menos en Uribe Márquez y algunos, sí una idea de una estrategia insurreccional que después atacaron o criticaron de puchista y lo expulsaron pues del flamante Partido Comunista por ese supuesto puchismo. Y él se alía con algunos antiguos generales o pues, militares liberales para conformar el Comité Central Conspirativo Colombiano. ¿Ah, sí? Sí, no, y tenían organizada la cosa. Eso que le cuento de junio sí estaba pues medio funcionando. Pues, pero lo que pasa es que había otro sector del PCR, de Moisés Prieto y otros que estaban pues en vías de integrarse al liberalismo, el mismo Gabriel Turbay, Felipe Lleras Camargo, digamos, que daban la cara pública por el Partido Socialista, pero ellos obviamente estaban en contra, digamos, de la cuestión insurreccional. Lo capitalizó de todas maneras entonces el Partido Liberal, y el Partido Socialista y Comunista apoyaron al Partido Liberal en su momento. No, lo capitalizó el liberalismo
en parte porque pues supo, digamos, oportunamente lanzar la candidatura de Olaya cuando estaban divididos los conservadores. La izquierda había lanzado, o el Partido Socialista había lanzado la candidatura de Alberto Castrillón, pero a Castrillón lo habían expulsado del partido, porque escribió una carta en prisión, le escribió una carta al Congreso en donde decía honorables, senadores, no sé qué. Entonces la Internacional Comunista pues dijo que eso era, que los parlamentos eran una... Excrescencia. Sí, de la burguesía, y que cómo se podía llamar honorable a alguien, que eso fue arrodillarse ante la burguesía, y lo expulsaron desde Buenos Aires, desde el Secretariado Latinoamericano en Buenos Aires lo expulsaron, pero los del Partido Socialista aquí lo acaban de elegir candidato. Entonces, como en la vieja fórmula colonial de la ley se acata pero no se cumple, entonces dijeron, bueno, sí, llegó la resolución de expulsión, pero no la hacemos pública porque ¿cómo así con nuestro candidato? Entonces hicieron una campaña en contravía, pues sin ninguna motivación, y sacaron los 1.500 boticos de los militantes que había, o pues, muy poquitos. Y claro, el liberalismo, bueno, y ahí sí volvemos, el liberalismo sí hábilmente, en eso López Pumarejo, que venía incluso anunciando, diciendo, mire, que María Cano, es decir, yo sí creo, echando un poco la película para atrás, que el Partido Socialista en algún momento sí se concentra mucho en la táctica insurreccional, entre otras porque le detienen a Torres Giraldo, que en su maletín llevaba las direcciones de todos los socialistas del país. Maecha, que estuvo en la huelga bananera, sale del país. María Cano la confinan a su casa, y Tomás Uribe estaba metido para en la clandestinidad armando bombas y vainas de estas. Entonces el Partido Socialista, por ejemplo, en las jornadas de junio del 29 no figuró. Ahí no habían sino el notablato liberal y algún notablato conservador. Podríamos, por razón de nuestra agenda, planteándonos la pregunta, bueno, ese desenlace y ese papel, yo creo que ese contexto que has mostrado nos introduce a pensar en ese tránsito de la República Conservadora a la República Liberal. Pero también se nos ha hablado de la Revolución en Marcha. Yo quisiera que nos comentara sobre el alcance de las reformas liberales de los 30 y los 40 para refutar una tesis que es, o refutarla, o no sé si sostenerla, que es defendida por algunos historiadores, que hubo alguna república liberal, pero que no hubo revolución en marcha, y que la república liberal en realidad duró 2 años, porque pues el gobierno de la concentración de Olaya fue como una prolongación de la república conservadora, fue un tránsito muy tenue, y los intentos transformadores de López le dieron muy rápido el paso a la pausa de Santos. Entonces, ¿dónde queda la república liberal? Bueno, te dejo con esa provocación solo para que miremos. Hubo república liberal y revolución en marcha, transformaciones, hay diferencia sustancial entre lo que se llamó ese periodo de la república conservadora y este periodo. Se transformaron las instituciones del país, o se generó una frustración que es la antesala de la violencia. Y del gatlanismo. Pues ambas cosas son ciertas. Digamos, hay algunas transformaciones, sí las hubo. De pronto, digamos, mucho en el imaginario, sobre todo de las élites conservadoras y el clero, el alto clero, que percibieron, digamos, las pocas y tímidas transformaciones, las percibieron como grandes transformaciones. Claro, a la hora del balance, realmente la República Liberal fue pues muy tímida en sus reformas, incluso algunos los comparan aún la Revolución en Marcha, que es cierto, pues la Revolución en Marcha de López, en el primer gobierno de López, arranca en el 34 y en diciembre del 36, después de la Ley 200, él dice que ya hizo la labor y decreta la pausa. Realmente la pausa comienza en diciembre del 36, después de la firma de la Ley 200. Entonces, algunos comparan la República Liberal y especialmente la Revolución en Marcha
con el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. O sea, ni siquiera compararlo, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas, que en México estaba dando unos pasos mucho más radicales de nacionalización del petróleo, de los ferrocarriles. Los ferrocarriles se los entregó al sindicato de trabajadores, en fin, trae a Trotsky pues allí para que después lo maten, pero en fin, no fue culpa de él. Bueno, cosas de estas. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el liberalismo tiene que enfrentar la depresión económica que había comenzado al final de la hegemonía conservadora, tiene que enfrentar, digamos, todas estas luchas sociales que venían en efervescencia, que pues pudieron desviarse hacia la táctica insurreccional, pero que fueron acontecimientos de masas, pues es decir, la huelga de las bananeras fue una vaina de 10.000 trabajadores, que eso en América Latina era impresionante. Yo vi las actas de las reuniones de los partidos comunistas en Buenos Aires y todos estaban sorprendidos. 10.000 trabajadores en huelga, pues eso no lo tenía ni Buenos Aires, pues. Bueno, entonces, eso, y bueno, va a tener que enfrentar después la escaramuza allí en Perú, en Leticia, que eso en parte salva a Olaya, porque venía pues sitiado tanto por los conservadores como por, digamos, la izquierda y amenazas de paro cafetero, etc. Entonces, el liberalismo emprende una labor, llamémosla, de modernización, sobre todo política, jurídica, porque dijéramos la modernización infraestructural venía dándose mal que bien con los conservadores. Pedronero Espina realmente impulsó mucho las obras públicas y toda esta cosa, entonces realmente la modernización va a ser más política y en ese sentido pues va a haber una reforma electoral, la cuestión de la cédula, del cociente electoral, va a haber la famosa reforma constitucional del 36 que separa un poco Iglesia-Estado y sobre todo que introduce dos cosas, un poco la intervención del Estado en la economía, pero como en última instancia. O sea, lo que dicen algunos historiadores y sociólogos de que Colombia tiene un modelo muy liberal de desarrollo es muy cierto, es decir, aquí hubo poca intervención de Estado. Y la tercera gran reforma fue la función social de la propiedad, que es la antesala, dijéramos, de la Ley 200, que en última la Ley 200, pues obviamente, históricamente la primera gran reforma agraria, pero que pues ya mirándola en la distancia era más un intento de legalización de títulos, que había pues un gran despelote en esa cosa, pues baldíos invadidos sobre todo por grandes terratenientes, con sus trabajadores allí asignados, etc. Y el tema también, en últimas, de darle una función social a la propiedad, es decir, impulsar que la gran propiedad se modernizara un poco, pasara de ese latifundio ganadero o totalmente improductivo a por lo menos tener algo, ¿sí? Cuando uno mira pues la legislación, el articulado de la Ley 200 iba hacia allí. Tuvo un efecto contraproducente. Bueno, un efecto inmediato fue que desmovilizó un poco a los campesinos, o un poco, no, bastante. Y ahí hay un debate entre los historiadores, digamos, del partido y ya no quedan muchos, pero en su momento sí se dio ese debate, de si el partido había traicionado las luchas campesinas de los 30. Partido Comunista, perdón. Que para los de izquierda pues es el papá. Ajá. El Partido Comunista había traicionado a los campesinos o no. En últimas, creo que el punto es que si se abre una oportunidad política, pues muchos campesinos dicen, bueno, porque la ley daba 10 años para disputar esos títulos, entonces esperemos y la tierra ya nos va a llegar. Entonces, desmoviliza al campesinado, de alguna manera lo coopta, lo integra, pero va a tener un resultado negativo, y es que muchos terratenientes deciden expulsar a sus colonos porque la ley le daba como primacía a los colonos para que ellos fueran los que demandaran a la tierra, pues, ¿sí? Títulos, sí. Los títulos. Entonces, para curarse en salud, muchos terratenientes expulsaron a los colonos y se reinicia este ciclo, pues que, bueno, varios historiadores, Catherine Legrand, etcétera, Darío Fajardo, muestran, pues, de esa colonización de nuevas zonas. Obviamente, y ahí hay que decir que muchas de estas expulsiones fueron hechas por medios violentos. Los terratenientes tenían sus bandas, sus mayordomos, y a veces los campesinos también pues, resistían, digamos, con sus formas incluso
no muy sofisticadas de armas, etcétera, pero hubo sus primeros roces de ese tipo, porque también la cuestión electoral también produjo alguna violencia, aunque hay que decir que esos años son periodos de relativa paz política, y en eso yo no estoy a favor de la teoría de que Colombia siempre ha vivido en violencia. Por ejemplo, esos años son años de una relativa paz política. Entonces, mirando eso, con algunas leyes laborales que sí se dieron con Olaya, en ese sentido el gobierno de Olaya sí es un gobierno de transición, de coalición bipartidista, pero va poniendo unos punticos claves como la legalización de los sindicatos, la jornada de 8 horas para el sector público y ojalá pues irrigando hacia el sector privado, la cuestión de los dominicales, luego la fundación de la CTC con apoyo estatal, y ahí comienza entonces a funcionar ya una correa de transmisión entre el Estado o el Partido Liberal y en concreto el lopismo y pues la organización incipiente de la clase obrera, que es lo que algunos autores llaman la incorporación del movimiento obrero, que venía, dijéramos, de enfrentar al Estado con los conservadores y se encuentran con un López que mal que bien da algunas garantías, incluso en una negociación que hace el gran sindicato del Río Magdalena, la FEDENAL, pues logran un aumento de 50% de los salarios, el cogobierno en los barcos, que eso es una vaina pues soviets ahí un poquito, y bueno, y nada menos que la sindicalización obligatoria de todos los que trabajaran en el Río Magdalena. Eso, digamos, eso fue una negociación pues histórica que no se volvió a repetir y en parte pues se facilitó por López. Entonces, bueno, ahí voy mostrando que unas son de cal y otras de arena, pues en el momento de la verdad, en términos del modelo económico no hay una variación fundamental. Si se quiere, a fuerza de la necesidad de sustituir importaciones, se va apoyando el proceso de incipiente industrialización, pero no es que, digamos, los liberales y López en particular hayan tenido una política revolucionaria burguesa, pues así, de nacionalización, de impulso decidido a la industria. Incluso el primer paso que dio López fue un pacto colombo-americano para facilitar el comercio, una cosa de medio TLC de la época. Entonces, no hay una cuestión así, digamos, radical, sino más bien esto que yo te decía, pues casi que más el nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt, ni siquiera dejamos los estados bienestar y toda la cuestión de socialdemócrata en Europa, ni lo de México, ni otras cosas que se dieron en América Latina. Pero entonces la pausa que se establece y que Santos va a consolidar, que es de volver a transar con los conservadores más radicales incluso, es un sector, un bipartidismo ahí intermedio que asume la conducción de la política y van a desmontar muchas de estas cosas, sobre todo en la parte agraria, ¿no? Uh-huh. Porque la aplicación, por ejemplo, en materia agraria se dice que no hubo distribución de tierras, lo que hubo fue más bien alguna legalización de baldíos y que los baldíos en su gran mayoría que terminaron siendo formalizados correspondieron a los grandes propietarios. Es decir, que ahí hay pues como una dinámica liberal, pero al mismo tiempo una transacción tradicional bipartidista. Y que el saldo, en definitiva, es más político, de respaldo y de expectativas y de polarización política, porque es que uno ve los discursos de esa época y el lenguaje era tremendo, ¿no? Pues claro. Unas reformas pequeñitas, pero, y un radicalismo, claro, ¿no? Era el comunismo, se nos vino encima, López y el Partido Liberal, hay discursos de Villegas y de Laureano incluso, después de que ya se distanció de López, uh-huh, que dicen, no, que es que el problema no son los comunistas, el problema son los liberales, que son los verdaderos bolcheviques emisarios de Moscú. Era más o menos el lenguaje, ¿no?, de la época. Entonces había un lenguaje y un radicalismo alrededor del tema político, pero una timidez desde el punto de vista de las transformaciones sociales, ¿no? Sí, yo creo que eso es acertado, digamos. Ahí no se llegó muy lejos en términos de reformas, en parte por eso que tú dices, hay que ubicarse nuevamente en el contexto, pues nacional, pero también internacional. Sobre todo yo creo que la Guerra Civil Española va a ser una cosa que va a marcar mucho el imaginario, yo decía de las élites, pero también de sectores
intelectuales, incluso hasta ciertos sectores populares, pues porque siempre tuvo mucha difusión hasta, digamos, sobre todo en la sociedad urbana. Entonces, en el contexto de la Guerra Civil Española y sobre todo, y también después, en la lucha antifascista de la Segunda Guerra Mundial, ese contexto va a marcar mucho las disputas políticas aquí en Colombia. Entonces, lo que dices tú, una ley pequeña era interpretada como la aparición de los bolcheviques, sí. Se hablaba del pulpo sin cabeza. El basilisco. El basilisco, sí. Que un monstruo pues mitológico que tenía pues la cabeza en Moscú y el cuerpo pues en Wall Street y el capitalismo y los judíos, hay una cosa medio... El basilisco es una figura de Laureano, ¿no? Sí, de Laureano. De Laureano. Ahora, hay que decir que del lado conservador va a haber una presión de los Leopardos, de Alzate Avendaño, etcétera, para también radicalizar, pues a Laureano no necesitaban radicalizarlo mucho a la derecha, pero incluso estos eran más camisas negras, más y Laureano con la disciplina para perros logra centralizar, controlar el Partido Conservador y hacer una oposición, llamémoslo en términos políticos, bastante eficaz. Y la Iglesia, el alto clero, juega un papel también definitivo, no solamente Monseñor Willes, que es, digamos, la figura que más estudia todo, la mitra azul. También había, en general, los obispos y arzobispos eran muy de línea conservadora y a veces más radicales que Laureano. Había alguno que otro, curiosamente Concha Córdoba, que estaba de obispo en Manizales, era más moderado. Él después va a tener su conflicto con Camilo Torres y es otra historia pues que para más adelante, pero en ese momento era uno de los obispos moderados, pero realmente el grueso del episcopado era bastante conservador. Lo mismo el ejército, en una supuesta encuesta que hicieron la embajada norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, a oficiales del ejército salía que hacia el 44 la mayoría simpatizaban con las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón. Luego pues porque el ejército nuestro venía de una tradición prusiana, chilena, incluso los uniformes y todo eran bastante como los nazis, etc. Entonces había ese tipo de cosas. Bueno, pero hay un punto que, para redondear este tema, pues que hemos mostrado que es cierto que el liberalismo no hizo gran cosa, pero yo sí quisiera llamar la atención sobre algo que sí se hizo en el plano cultural, que eso fue de pronto no tan publicitado, pero que sí tuvo impacto. O sea, ahí sí hay que decir que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, hay que reconocer que el liberalismo sí hizo una política, de pronto no muy sistemática, y de pronto a pesar de sus dirigentes, Santos y López, el segundo López que estuvo en retirada y toda esa cosa, que es toda la cuestión, digamos, de las bibliotecas populares, de la biblioteca aldeana, de la radiodifusora, de impulsar el folclore, la cultura, las ferias de los libros. La Universidad Nacional, ¿no? Bueno, y la Escuela Normal Superior, ¿sí? Como instituciones, digamos, de creación de saber y toda esta cosa, el Instituto Etnológico, o sea, una serie de instituciones en la cultura que sí le dieron un gran impulso, digamos, al desarrollo del pensamiento más libre y todo eso. Eso sí habría que abonarle a la República Liberal. Pero el resultado del conjunto sí es muy pobre en términos de reivindicaciones, sobre todo populares. De pronto esto era más para las capas medias y todo eso. Ahí cómo se explica el gaitanismo, es decir, Gaitán en sus diferentes etapas y su relación con los sectores sociales. Daniel Peco hace un juicio bastante crítico, ¿no? El Peco de los últimos libros es muy crítico de todo. El Peco de orden y violencia. Ah, bueno, sí, no, ahí sí, ese es muy bueno. Allí también, ahí hace una valoración del gaitanismo como contrario a la organización social, sindical y campesina, ir un populismo individualizado y de multitud, pero no de organización, que logra, que logra capitalizar allí el descontento con las frustraciones de las promesas liberales. Pero bueno, esa historia del gaitanismo y sus transformaciones, ¿qué papel cumplió en todo ese periodo? Sí, la valoración de Gaitán pues sigue siendo materia de disputa. Y está esto que plantea Peco, Herbert Brown, por otro lado, en el famoso texto Mataron a Gaitán,
dice que Gaitán no es populista, bueno, adoptando una serie de criterios. Yo diría que sí. A ver, digamos que Gaitán va volviéndose populista. Yo creo que en la época de la UNIR, estamos hablando del 32 al 35, Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, Gaitán sale temporalmente del Partido Liberal y conforma un sector, llamémoslo antiimperialista, muy similar al que Aria de la Torre ha conformado desde México, pensándolo como partido latinoamericano y luego como partido peruano, el APRA. Y ahí está un poco el origen de ciertas, por lo menos de la concepción más teórica del populismo, ¿no es cierto? La integración entre sectores populares, por una política nacionalista, industrializadora, de reforma agraria, toda esta cosa. Gaitán empata allí cada vez más. Él comprende que, digamos, eso se tiene que hacer dentro del Partido Liberal y se le decide a la carta después de unas experiencias pues, de alcaldía en Bogotá, ministerios de educación, de trabajo. Finalmente se lanza la campaña y bueno, sabemos que en el 46 pues, ocupó el tercer lugar, pero muy cerquita de Gabriel Turbay, y sobre todo, salvo en Medellín, ganó en todas las grandes ciudades y en algunas zonas de estas de colonización agraria y todo. Entonces Gaitán rápidamente se convierte en dirigente del Partido Liberal. Y en fin, más que entrar en esa historia, respondo un poco a tu pregunta. Yo creo que el gaitanismo va a recoger dos cosas básicas. Una, el descontento con la República Liberal. Eso sí, digamos, sobre todo el último López Santos, y el último López, el segundo López, que incluso renuncia en el 45 y que lo reemplaza Lleras, Alberto Lleras, es un López a la retirada, ya no hace reformas, cantidad de... Un poco reforma laboral, ¿no? Bueno, termina haciéndole una reforma laboral, pero porque hubo un golpe militar en el 44 y pues la clase obrera salió, se movilizó y entonces saca unos decretos que lo conforman la ley sexta de 1945, es cierto, y ahí hay unas cosas interesantes. Pero salvo eso realmente, y bueno, creo que restablecer las relaciones con la Unión Soviética, algunas cosas de esas, no fue mucho lo que hizo López. Entonces, Gaitán recoge ese descontento, digamos, con la República Liberal. Y lo otro es que terminada la Segunda Guerra Mundial se va a producir todo en América Latina y general en el mundo, un auge de las luchas populares que venían contenidas por la guerra. Hay un prestigio de la Unión Soviética, del Ejército Rojo, los partidos comunistas en Europa y en donde hubo guerra, fueron pues la resistencia más fuerte al fascismo, ¿sí? Y al nazismo. Entonces, en toda América Latina, por ejemplo, uno ve que hay un despertar de las luchas populares terminada la guerra. En Colombia, pues yo lo he cuantificado, hay una serie de conflictos en Barranca, ya no en las bananeras, el último de Fedenal, bueno, cosas de estas. Ese descontento popular lo canaliza Gaitán. Ahora, Pecó puede tener razón o tiene razón, yo comparto en el sentido de que al contrario de Perón, Gaitán no creó aparatos organizativos independientes, digamos, de su relación directa que él tenía con el pueblo. El gaitanismo no tenía una organización más allá de la JEGA y de unos comandos gaitanistas en los barrios que dependían casi directamente de Gaitán. No genera, por ejemplo, la CGT en Argentina, que va a darle al peronismo una existencia incluso más allá de Perón. Todavía Argentina gravita en torno a... En cambio, en Colombia, pues desafortunadamente el asesinato de Gaitán pues deja el gaitanismo un poco al garete, queda una ideología, queda, digamos, un espíritu de lucha popular que distintas organizaciones tratan de apropiárselo y hasta personas, pero estructura organizativa no, incluso pues, su periódico, Jornada, pues desaparece, no rápidamente, pero desaparece. Algunos gaitanistas van a colaborar después con Rojas, y pues en un momento en que la dictadura de Rojas no va a ser, digamos, de carácter muy progresista, la dictadura. Después el Rojas posterior sí va a ser populista. Entonces, bueno, eso es materia de debate, pero yo creo que el significado del gaitanismo fue la posibilidad de una reforma. Gaitán lo que planteaba, que no es muy claro, pues están las ideas socialistas, su libro de los 20, y luego discursos, el famoso discurso en el Teatro Colón, en donde plantea pues una serie de cosas
pero por ejemplo no es la nacionalización de todas las multinacionales, ni de la industria, ni de la banca, curiosamente. Nacionalización, eso sí, de los recursos naturales. Era una política, digamos, de democratizar el capitalismo, y digamos, como para las capas medias y sectores rurales, pero no era, pues obviamente, no era el socialismo ni incluso una revolución radical. Pero pues lo mataron. Mataron a Gaitán, pues Rúa Sierra, pero no se sabe quién más, y no entremos en más especulaciones, pero obviamente, ¿a quién benefició el asesinato de Gaitán? Pues a las oligarquías. Pues, porque Colombia, y en eso pues Palacios, coincido con una hipótesis de Marco Palacios, es que Colombia pues perdió, digamos, la oportunidad de unas reformas radicales, de un populismo, digamos, y que incluso para muchos autores latinoamericanistas, Gaitán era la expresión tal vez del populismo más claro, pero lo cortaron. Sí. Por un lado tenemos una revolución liberal, una revolución que es opacada por unos sectores de las élites que no soportan el tímido reformismo que López encabezó. Es decir, y el mismo López tranza, y la figura de la transación pues la va a encarnar más Santos. Es decir, y eso significa de todas formas un divorcio con el proceso social, con aspiraciones, claro, no solamente rurales sino urbanas, de estos sectores medios y de obreros que estaban. Es decir, que hay una frustración, y una doble frustración, porque eso es canalizado políticamente por el gaitanismo, como tú dices, y eso es truncado brutalmente con el asesinato. Se ha hablado mucho de estos ciclos de violencia en Colombia, y se toma como referencia, uno dice, no, el asesinato de Gaitán marcó todo este periodo que va hasta el Frente Nacional, en una fase pues que fue denominada la violencia, ¿no? Otros dicen que no, que eso comenzó desde el 44, y hay unos que dicen que no, que esto comenzó desde el 30, que desde el 30 están los elementos de esa violencia que se hace explosiva en los 40, que tiene su hito simbólico en el asesinato de Gaitán y el desenlace en este periodo tan cruento de las dictaduras de Laureano y de Rojas y demás, ¿no? ¿Y cómo ves esa relación, ese proceso de luchas sociales, de violencia y esas periodizaciones que se discuten para ese periodo? Bueno, pues primero habría que decir, como algún autor señala, que toda periodización implica interpretación y es materia de disputa, pues no solamente debería ser entre los historiadores, y ahora pues con estas comisiones que se han nombrado, esta comisión de expertos pues para mirar los orígenes y todo el proceso del conflicto armado en Colombia, pues van a adquirir más relevancia. Toda periodización pues implica una interpretación. Yo creo que sí hay unos elementos en los años 30, sobre todo en el gobierno de Olaya, cuando se produce un cambio, sobre todo de poderes locales, que no fue muy radical, pero en algunos pueblos llegó un alcalde liberal, cuando pues venían de 50 años, ¿sí? O el juez, o el personero, en fin, y ahí va a comenzar a darse una disputa, y ahí están larvadamente asuntos, por ejemplo, la vereda de Chulao, en la Ubita. Allá, pues, una disputa entre unos conservadores y la otra vereda que era liberal, y eso, digamos, eso es en los años 30, pero va a explotar después, y la famosa Chulavita, que va a ser conocida, pues, la policía, digamos, como más radical, conservador. O sea que sí hay algunas cosas en los años 30, la guerra con el Perú me parece que apacigua un poco eso, o canaliza para otro lado. Lo que también ocurre es que, lo que tú decías, se radicalizan sobre todo los discursos, el episcopado lanza, pues a veces casi que llamados a la desobediencia civil, el directorio conservador se abstiene durante gran tiempo y declara ilegítima, por ejemplo, la reforma constitucional del 36, o sea, Álvaro Gómez por allá habla de las acciones intrépidas, y hubo incluso atentados terroristas, los llamaríamos hoy, del lado, pues, digamos, de los sectores fascistas y reaccionarios contra el gobierno liberal.
El mismo golpe militar pues fue un poco paso, pero se encontraron bombas en la catedral en algún año, en algún convento por allá en Chiquinquirá, también hubo algunas cositas así. O sea que, como les digo yo a mis estudiantes, la derecha se armó primero, porque en ese momento el Partido Comunista lo que llamaba era la defensa ciudadana y le pedía permiso a Santos y a López de armar, digamos, guardias. De Moscú. Moscú les había dado, pero en esa época... Los frentes populares, ¿no? Correcto, pero hablando ya de la Segunda Guerra Mundial, la línea directa de Moscú acá estaba un poco cortada y por eso se dio el prouderismo, bueno, unas desviaciones supuestamente. Pero el Partido Comunista y la CTC le decía a López, déjenos hacer unas guardias de defensa. Bueno, el cuento es que en el 46, cuando sube el conservatismo y se hace el proceso inverso al de Olaya, o sea, comienza a reconservatizarse o conservatizarse algunos pueblos y todos los liberales se resisten, el liberalismo era mayoría, bueno, como había sido mayoría el conservatismo en los 30, y eso va a producir unos primeros conflictos que generalmente, esta es una periodización acuñada por Monseñor Guzmán, Falsborda y Umaña Luna, que es del 46 al 49, la primera fase de la violencia que es más urbana, aunque va a tener sus implicaciones en el campo, que es lo que denuncia Gaitán, por ejemplo, en la famosa Marcha del Silencio y la Oración por la Paz. Y él le dice a Ospina que nos están matando y todas esas cosas. Y eso, de alguna manera, tiene el remate en una masacre en la Casa Liberal en el 49 en Cali, y cuando el liberalismo decreta la abstención, anticipa las elecciones, que eran por ahí en abril del 50, las anticipa a noviembre, y un mes antes le van a hacer un juicio a Ospina. Ospina cierra el Congreso, y bueno, ahí... Entonces, y ahí va a venir la fase más cruenta de la violencia, que es del 49 al 53. Luego con Rojas viene unas amnistías, baja un poco la cosa, y luego se recrudece con la famosa ataque a Villarrica y las después llamadas repúblicas independientes. Ahí es cuando los liberales y los comunistas, las autodefensas liberales y comunistas se distancian entre los comunes y los limpios, y va a venir pues una tercera fase que termina más o menos, o pues que decae un poquito en el 58 con la comisión de estudios no era de estudios de la violencia, de reconciliación o algo así, que Monseñor Guzmán la presidía, etcétera. Y eso es cuando lo llevan a la Nacional para que hagan el estudio y sale el famoso libro de la violencia en Colombia. Y luego va a venir pues hasta el 64 una fase que la llaman de bandolerismo y cosas de esas, que es cuando, digamos, también se están gestando las guerrillas revolucionarias. Entonces, pues la pregunta tuya iba un poco hacia cómo se relacionan estas luchas con la violencia y un poco el gaitanismo y toda esa cosa. También hay mucha disputa de interpretación, etcétera. Hay una famosa hipótesis que salió un poco desde el lado, llamémoslo más crítico, si quiere marxista, que habla que la violencia es una revancha terrateniente, que por las conquistas campesinas, los pocos avances, logros, entonces va a venir una contraofensiva terrateniente en algunas zonas. En algunos casos, el mismo Fals, Camilo Torres, en algún momento interpretaron la violencia como un conflicto de clases, trataron de hacer esa mirada, y eso lo recoge Erich Hobsbawm en un articulito muy breve por allá en el año 63. Mirar la violencia como lucha de clases, etc. Eso tiene una cierta capacidad explicativa para algunas regiones, pero digamos yo en este momento como académico, historiador, decir que la violencia fue simplemente un conflicto de clases o una revancha terrateniente, pues se quedaría corto, porque hay zonas como la zona esta que yo le decía de Boyacá, entre una vereda contra otra hay lucha de clases, o por ejemplo en el Quindío, en donde realmente la violencia fue en torno a la cosecha cafetera, o los pájaros estrictamente por allá del occidente del valle. Bueno, ahí podría haber larvadamente algún conflicto de clase. Lo que sí uno ve es que primero hubo disputa
por poderes, incluidos los sindicatos. En un trabajo de Mary Roldán que analiza lo de Antioquia, se ve que también no era solamente la disputa por la alcaldía, por la personería, sino también por quién controlaba el sindicato, sobre todo los ferroviarios y los empleados públicos de ese municipio. Eso va a ser parte de la violencia. Y luego, pues obviamente, la famosa, la imagen del 9 de abril como un levantamiento popular va a obrar como un leitmotiv, pues como un trasfondo, sobre todo de los sectores, llamémoslos, más conservadores hacia los sectores populares cuando protestaban. Entonces, 9 abrileño, cachiporro, comunista, toda esta cosa se va a ir identificando más son en una forma pues, que va a terminar produciendo sobre todo esa gran violencia entre el 49 y el 53, 57. Aquí tenemos, yo creo que bueno, tenemos tema para varias charlas alrededor de este tema de la violencia. Está ahora con mucha actualidad por las discusiones que se están planteando en La Habana alrededor del esclarecimiento histórico. Incluso en estos días ha salido una propuesta de las FARC donde dicen que hay que tomar como punto de referencia el año 30 para mirar los temas del conflicto y de las víctimas en este ciclo largo en nuestro país. Otros dicen que no, que el 48 y el basta ya toma el 58 con antecedentes. Todo tiene antecedentes, ¿no? Sí, claro. Pues todo, así con antecedentes podríamos llegar hasta bastante atrás. Pero pues ahí yo creo que ese es un debate interesante. Ahí deben distinguir lo que han sido pues como los ciclos históricos de configuración política, de poder y de modelos de acumulación, de lo que han sido los momentos de confrontación armada y de guerras, porque no es igual, no se puede decir, no, es que la violencia ha estado presente y por eso el conflicto armado ha estado presente y tiene sus orígenes en aquellos antecedentes de violencia. O sea, yo creo que esta es una discusión que va a seguir, pero ¿con qué criterios se periodiza? ¿Cómo hacemos? Si vamos a decir el conflicto armado interno o los ciclos de violencia en Colombia, es decir, ustedes los historiadores, ¿qué recomiendan como criterio para periodizar este pedazo de la historia de Colombia y la relación de este periodo de la República Liberal y del periodo llamado de la violencia con la historia posterior de Frente Nacional y el surgimiento de las guerrillas? Bueno, nuevamente caemos en el tema de que, bueno, la historia en general y en particular las periodizaciones son materia de disputa, pues, académica, pero con implicaciones políticas y en algunos casos muy claramente. Y en este caso, pues, evidentemente estamos entre un tipo de disputas como esas, en donde va a ser muy difícil o es imposible decir quién tiene la verdad total. Pues porque, digamos, ya no estamos en épocas en que pueda alguien decir, apelar, no sé, a la razón o a la divinidad, o a decir, bueno, es el oráculo, pues, ¿cuál es la verdad? No, hay que consensuar un poco entre la sociedad y por eso es muy bueno que estos debates se hagan públicos, ¿no es cierto? Y que salgan un poco de la torre de marfil de la academia, por eso agradezco la invitación y podamos debatir eso. Yo aclaro que no soy violentólogo, de entrada te decía que tengo esa limitación, pero pues algo de eso sí he reflexionado. Entonces, ¿qué dijéramos? Yo creo que es cierto que hay una conflictividad rural desde los años 30 y si no, incluso desde los 20. Bueno, quintineada, pero no nos echemos pues desde la llegada de Colón, pues aquí la resistencia indígena, pero por lo menos desde los años 10 en algunas zonas, 20 en esas zonas cafeteras y en los 30, evidentemente eso que traté de describir muy rápidamente y que por ejemplo acaba de sacar Marco Palacios, bueno, ni tan acaba, un libro que me parece interesante, Marco Palacios, de quién es la tierra, y está lo de Rocío Londoño también, pues más montado en torno a la figura de Juan de la Cruz Varela. Y todo eso. Hay una serie de textos que están saliendo recientemente que pueden alimentar mucho el debate. Entonces, sin duda hay una conflictividad y eso estuvo impregnado de violencia. Y claro, uno entiende a las FARC en el sentido de que si a ellas les ponen una periodización que arranca en el 58, les corta, digamos, por lo menos lo más inmediato, que fue desde el 49, la política del partido
de autodefensas de masas, autodefensas, que es incluso lo que va a desarrollar y las famosas columnas del Davis y toda esa cosa. Pero incluso de alguna manera, pues ellos, razón sí tienen quienes dicen que es una colonización armada, ¿no? Ahora, pues yo encontré en el informe de Basta Ya que hay una justificación, digamos, todo historiador pues en algún momento dice, bueno, yo voy a acotar acá. Evidentemente eso no favorece, digamos, a una disputa como la que está dando la SPAR también, en ese sentido, por una inserción política y una legitimidad, ¿no es cierto? Y en últimas, uno sí puede reconocer que sus orígenes tienen allí esas cosas. Para decir una última palabra, como en los programas de televisión, entre la fecha de corte para hacer esta interpretación histórica y para hacer la lectura del proceso actual, la narrativa de lo que es el proceso actual, ¿qué punto tomamos? ¿1930, 1940 o Frente Nacional? Me puso en un concurso ahí de Pues claro, eso es como sea millonario. Sea millonario. No, yo diría, pues, en este momento con los argumentos que tengo y analizando como conflicto armado, pues porque yo no, es decir, no quiero generalizar que toda la vida de Colombia ha sido, o de este territorio ha sido de guerra, no. Yo diría 46, yo me iría por la savia que, digamos, no es, están un poco más allá del bien y el mal en el sentido que lo escribieron en su momento, que es Monseñor Guzmán, Fals y Umañón. De arrancar el 46, obviamente con todos unos antecedentes. Bueno, muchas gracias. Creo que eso es el propósito precisamente de esta cátedra, es suscitar reflexiones, conversaciones, debates y sobre todo, mucha diversidad de opiniones. De modo que vamos a entregar varios textos, entre ellos en el aula va a estar el Cultura e Identidad Obrera, Colombia 1910-1945, en donde yo plasmo mucho de lo que... Y ahí vamos a recomendar algunos capítulos, el quinto, el sexto y el séptimo, que tiene que ver con este periodo. Muchas gracias y nos vamos al aula. Bueno, gracias.